ayer en la noche tuvimos la celebración y durante el día de ayer, porque estuvimos celebrando lo que está aquí, ¿verdad? Yom Teruah o Yom Teruah, ¿verdad? Conocido como la fiesta de las trompetas, así que es como lo han traducido, se toca con shofar, ¿no? Y hemos aclamado al Señor con esa voz de shofar, recordando lo que pasó en el Sinaí, pero también se anuncia el regreso del rey, ¿verdad? El rey ya viene, eso es lo que estamos haciendo y necesitamos estar alerta. Ahora, esta fiesta nos alarma también, es decir, no hay que dejar o no nos permitamos relajarnos, como muchos hicieron allá en el primer siglo, ¿verdad? Están diciendo que el Señor no viene, ¿verdad? Muchos piensan, el Señor tarda su venida, cuando debíamos estar más alerta aún, y entonces no sea que el Señor venga y te halle azotando a sus siervos, ¿no? No, es estar alerta, no relajarnos. Tenemos que concentrarnos en las cosas del Espíritu, no concentrarnos en las cosas de este mundo, ¿verdad? No distraernos de las cosas importantes, ¿no? Así que debemos escoger lo que es como esta Marta y María. ¿Qué escogió María o Miriam? Pero dice, Yeshua dijo algo importante. Ella escogió una cosa, lo que era necesario. Una cosa es necesario hacer. Es necesario estar alerta, entonces, escoger lo que es necesario. Y bueno, partiendo de esta fiesta, o de este día más bien, de Yom Teruah, ¿verdad? Que es una cita de regocijo también, nos dirigimos al día de expiación, ¿verdad? El Yom HaKippurim. Vamos a tener 2 domingos para hablar de esto, de Yom HaKippurim, que se conoce también como el día de las reconciliaciones, también es llamado el día de ayuno. ¿De qué otra forma es llamado los que han estudiado? Día del perdón. También se habla de juicio, ¿verdad? De eso también se trata, ¿verdad? Así que debemos estar alerta y, como dijera Pedro, ¿verdad? Manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, ¿verdad? Mantener una buena manera de vivir, es decir, vivir en toda piedad, de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando se dice vivir en toda piedad, es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que Él dice. Entonces, vamos a hablar de ese tema de Yom HaKippurim. Déjenme ver aquí para que vea yo lo que ustedes ven. Okay. Ahí está en la pantalla, Yom HaKippurim, día de expiación o de las reconciliaciones o de las expiaciones, porque está en plural, Yom HaKippurim, en plural. Pero vayamos entonces a la fuente de este mandamiento, de esta cita de Yom HaKippurim, que está ¿en dónde? En la Torah, ¿verdad? Está ahí, a lo que llamamos Pentateuco. Así que vamos a ver. Ustedes ya los conocen, bueno, prácticamente la mayoría por lo menos ya lo conoce. Vamos a leerlo, ¿sí? Levítico 23, versículos 26 al 32. Vamos a leerlo. Y ya con los que estuvieron en la clase, pues creo que van a confirmar cosas, ¿no? Dice, también habló Hashem a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, ¿alguien recuerda cómo se llama el mes séptimo? Etanim, ok, muy bien. Será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Hashem. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Ahí dice Yom HaKippurim, ¿verdad? Para reconciliaros, delante de Hashem vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis.
Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bueno, ya vimos algo de esto en la clase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Dios le habla a Moisés, como siempre, ¿verdad? Dios le habla a Moisés para anunciar al pueblo que en el día 10 del mes séptimo, para ellos sería el día de expiación, Yom HaKippurim. Y para ellos sería también un llamamiento de la santidad, ¿verdad? Una Mikra Kodesh, llamamiento de la santidad. Y en ese día también deberían de afligir sus almas y también deberían ofrecer una ofrenda encendida y además sería un día de reposo, un Shabbatón. Y cualquiera que no afligiere su alma y no guardara de reposo, ¿qué sería esa persona? Cortado, ¿verdad? Arruinado, separado del pueblo por Dios, ¿verdad? Y esta celebración se haría desde la caída del sol del día 9 hasta la caída del sol del día 10. Una pequeña observación, ¿verdad? De este pasaje. La palabra ayuno no está en este pasaje. Se ha interpretado por la frase afligir vuestras almas, pero ya vamos a hablar de ello, ¿sí? Vayamos a otra cita, ¿ok? La otra cita está en Números 29, versículos 7 al 11. Vamos a leerlo. ¿Sí? En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, el Mikra Kodesh, y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis y ofreceréis en holocausto a Hashem en olor grato. A ver qué es que tenía que ofrecer. Bueno, está ahí. Es que le quería yo preguntar a los que tomaron la clase. Un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. Había mucha ofrenda y sacrificios bastantes, ¿verdad? En ese día. Bueno, básicamente es lo mismo que Levítico 23, ¿cierto? Por cierto, la palabra ayuno no está aquí tampoco. Y aquí, en este pasaje, se detalla las ofrendas y sacrificios que se iban a ofrecer. ¿Qué es lo que se tenía que ofrecer? ¿Qué tipos de corbán, de ofrendas se tenía que ofrecer? El corbán olá. El corbán, que siempre le acompaña el corbán olá. El corbán minja. Y el corbán jatá, aparte de sus libaciones, ¿verdad? Y otras ofrendas. Esas 3 son las que se ofrecían, ¿no? Y los que se están detallando aquí. Entonces, y la ofrenda vegetal, el corbán minja tenía que ser con medida, ¿verdad? Para acompañar estos holocaustos, lo que se tenía que quemar completamente, ¿no? El corbán hatat, que es la ofrenda por el pecado de error, por los fallos, ¿no? Y bien, todos estos sacrificios y ofrendas apuntaban a una cosa en común. ¿A qué apuntaban estos animales, estas ofrendas? Dice Hebreos 10, versículos 4 al 6. Bueno, Hebreos 10 completo tenía que leerse, pero vamos a escoger esos versículos. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, porque se ofrecían, ¿verdad? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mire, Dios nunca quiso eso. ¿Qué es lo que quiso Dios? Obediencia, ¿verdad? Todo eso. Un armeniano sincero, bueno, obediencia básicamente, ¿no? ¿Para qué llegar hasta el sacrificio? Bueno, tú no quisiste eso. Mas me preparaste cuerpo. Esa es la cosa en común, ¿verdad? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No hubo satisfacción en eso, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, los que estuvieron en la clase, ¿por qué? ¿Cada cuánto tiempo lo hacían en el día de expiación? Cada año, otra vez. Cada año y otra vez.
cada año y otra vez, ¿no? Así que me preparaste cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando? Del Mesías, ¿verdad? Entonces la sangre de esos animales, la sangre de esos animales que eran limpios, eran adecuados, eran tajor, ¿verdad? Eran apropiados, pues era insuficiente, o sea, no servía para quitar el pecado. ¿Qué es lo que hacían entonces? Exactamente, por eso se llama Yom HaKippurim, ¿verdad? Esos sacrificios tenían una cosa en común, señalaban al cuerpo que con la sangre de ese cuerpo sí podía satisfacer la demanda, es decir, quitar los pecados, el cuerpo del Mesías, es decir, Jesús, Yeshua. Eso es lo que había en común. Era más se parecía más a una enseñanza pedagógica de lo que tenía que suceder, porque esos no quitaban, solo cubrían. ¿Sí? Bien, y en los pocos años que llevamos estudiando las fiestas, digo pocos porque todavía se me hacen pocos, no sé cómo cuántos llevamos, pero creo que con unos 10 o 9 años, más o menos. Todavía me siento pequeñito cuando yo pregunto a otros hermanos, no, ya llevo 25 años, no, 30 años, me dice, llevan bastante tiempo, ¿no? Bueno, tenemos guardadas las enseñanzas, es decir, están registradas en video, así que tú puedes ir a los videos tanto de la Iglesia del Camino como tenemos a Descubrir la Verdad para que sepas más acerca de estos animales, de esos sacrificios, cómo se hacían todo. Cuando tú leas Levítico, por ejemplo, es un montón de sangre. Montón de sangre cada año, montón de sangre y no había satisfacción. No quisiste esto. Y todos esos animales entonces tenían en común el cuerpo del Mesías, anunciaba eso. Así que yo te invito, cuando puedas, vayas y estudies, escuches y tomes tú la responsabilidad de estudiar, de investigar, por supuesto, que eso es lo que siempre decimos nosotros, ¿no? Lee la Escritura, ¿no? Lee la Escritura. Entonces yo te animo a que vayas a las páginas y puedas escucharlo y estudiar tú ahí, ¿sí? Pero bueno, vamos a otro pasaje donde se habla de esta cita. ¿Cuál pasaje es? El que vieron hoy. Levítico 16, ¿sí? Y todo ese capítulo habla de expiación, pero vamos a tomar 3 versículos de aquí. Dice, Levítico 16, versículos 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Cuando dice mora, o cuando dice que habita, es que es parte, ¿sí? No son de los que andan de paso. Esos no moran, esos nada más andan de paso, o los que son contratados de fuera para algún trabajo, ¿verdad? Esos extranjeros que moraban entre ellos también eran parte, ¿sí? Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Hashem. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Entonces, la primera vez que se instruye sobre esta cita divina está en este pasaje, ¿no? Es Levítico 16, ¿cierto? Luego aparece en Levítico 23 y luego en Números 29, que ya los vimos, ¿sí? ¿Está bien? ¿O me regreso? No me regreso. Y por cierto, tampoco aparece la palabra ayuno en este pasaje de Levítico 16, ¿sí? Ok, entonces, por estatuto, perdón, como que mi lengua se atora, no solo se traba, sino, ok, por estatuto perpetuo, el día 10 del mes séptimo es como se había señalado, ¿verdad? Esta fiesta, y sería día de reposo y día de afligir las almas. Por una razón. ¿Cuál es esa razón? Porque en este día se hará expiación, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser limpio de pecado ante el Señor. Ahora, vamos a ser un poquito más detallado en el asunto. Hace un rato les explicaban cómo, por ejemplo, la palabra expiación es una traducción de distintas palabras en el hebreo. Si nosotros leemos en español, para nosotros es igual, ¿no? Y eso pues nos ha traído confusión. Entonces cuando lo leemos en hebreo está más claro.
Así que vamos a enfocarnos en los versículos 30 y 31 de este capítulo 16, ¿sale? Y vamos a procurar entender con la ayuda del Espíritu de Dios que nos ilumine en esto y que cada uno pueda tomar lo que está aquí, ¿sí? Así que en la primera parte del versículo 30, en la primera fase del versículo 30, dice así: Ki bayon hetze yehaper. Esa es la palabra kafar que vieron hace un rato. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Alhem letaher. ¿Alguien se acuerda de esas palabras que vieron hace un rato? No, etgen. Ok, dice entonces: Ki bayon hetze yehaper elhem letaher etgen. Dice, porque en este día se expiará por vosotros para, dice, para hacerlos limpios, para adecuarlos, para apropiarlos, para que sean propios, pues, para que sean calificados, pues. Eso es lo que es la palabra tajor, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? La palabra tajor es estar apropiado para presentarse, estar bien, ¿verdad? Entonces, yehaper, lo que está ahí en rojo que tienen ustedes en su pantalla, dice yehaper, se expiará. La palabra es kafar, que se traduce como expiar, y significa cubrir. Por eso es que esa sangre cubrían solamente, no lo quitaban. Cubrir, pero también significa aplacar, apaciguar. Es como cuando aquí en México decimos tranquilo, lo aplacas, sereno, moreno, ¿no? Tratas de aplacarlo, ¿verdad? Apaciguarlo. En este día entonces se trataba de cubrir y apaciguar algo, aplacarlo, ¿verdad? Esto era la cosa, no era solo voy a cubrir, pero también se aplacaba algo. Cada sacrificio enseñaba de manera pedagógica qué es lo que se cubría y qué es lo que se aplacaba. No solo se trataba de cubrir los pecados, esta expresión era para hacer al pueblo adecuado, ¿verdad? Apropiado para estar delante de Dios, calificados, ¿sí? Pero algo más se hacía, se aplacaba algo. Cuando sucedió lo del becerro de oro, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Ni estaban ahí, pero ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Verdad? Está el becerro de oro y Moisés. Bueno, Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Baja porque tu pueblo se ha corrompido, están celebrando así. Pues, rápidamente se desviaron del pacto, ¿verdad? De mis mandamientos. Y bueno, ese día perecieron muchos en aquel día, ¿no? Y el único que podía interceder, ¿quién era? Moisés, ¿verdad? Y les dijo varias cosas, no son dignos, y estaba enojado también. Pero miren lo que le dijo al pueblo en Éxodo 32, versículo 30. Esto fue al siguiente día cuando pasó toda esa tragedia, ¿no? Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Hashem, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Quizá le aplacaré. En hebreo dice ulaya hafra. O sea, tal vez lo apacigüe, tal vez lo pacifique, tal vez le cancele su enojo. Ahí está la palabra kafar. La palabra que se ocupa ahí es kafar. Entonces la idea no solo era cubrir los pecados, sino también apaciguar la ira de Dios, anular su enojo, ¿verdad? Aplacar su ira en ese día de expiación. Y miren que se nos manda a imitar a Dios, ¿no? No solo se trata que un día tú decidas perdonar a alguien para reconciliarte, pero también se trata de que tú aplaques tu enojo. Muchos se quedan nada más con cubrirlo, ¿verdad? O cancelarle la deuda al otro, pero te quedas con el enojo. No hay completa reconciliación ahí, ¿no? Entonces, la sangre de esos sacrificios en el día 10 del mes séptimo, que se hacían cada año, solo cubrían el pecado y la ira de Dios cada año. No los quitaba, pero señalaban otra vez al cuerpo que sí los quitaba y aplacaba la ira de Dios. Una sola vez, ¿y qué dice la Escritura? Para siempre, ¿no?
y entonces lograba la reconciliación. ¿De quién estamos hablando otra vez? Del cuerpo del Mesías, ¿verdad? La expresión corpórea de Dios. Dice Hebreos 7, versículos 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote, está hablando del Mesías, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, eso era la demanda, ¿verdad? Apartado de los pecadores, ¿verdad? Y hecho más sublime que los cielos. Cuando dice que los cielos, ¿qué significa? Ha hecho más sublime que los cielos. Veamos los cielos, las estrellas, el sol, la luna, ¿o qué? Cuando decimos el reino de los cielos, ¿de quién estamos hablando? Cuando dice, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, que así es conocido, cuando dice, he pecado contra el cielo, ¿qué está diciendo? Está pecado contra Dios. Este es más sublime que los cielos, que todo lo que hay en los cielos, ¿verdad? Es más sublime que todo lo que más que cualquier cosa que esté en el cielo o los que estén en esa expresión de los cielos, es decir, en ese reino celestial, ¿verdad? Dice, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los de su familia, ¿verdad? Se acordarán lo que vimos en la clase, y luego por el pueblo, ¿no? Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Miren, se ofreció a sí mismo. No solo era para quitar los pecados, sino para aplacar la ira, que era en contra nuestra. Era sobre nosotros. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo. Éramos hijos de ira. Pero ahora, por medio de esto, Él hizo eso. No solo quitó nuestros pecados, sino aplacó la ira de Dios que era sobre nosotros. Ese es un ejemplo grandioso de perdón, de reconciliación, y cómo nos hace falta aprender mucho entre nosotros, ¿verdad? Hacer esas mismas maneras de Dios. Dice Hebreos 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta figura que aprendimos hace un rato sobre los sacerdotes, sobre el sumo sacerdote que derramaba la sangre 7 veces, bueno, esa es la sombra, ¿verdad?, de lo que el Mesías hizo. Entró una vez para siempre, ya no cada año, ya una vez para siempre. En ese lugar santísimo, en los cielos, ¿verdad? Y obtuvo eterna redención. Y esa es la esperanza todavía que tenemos, ¿verdad? No, falta una parte de la redención. ¿Cuál es? La redención de nuestros cuerpos, ¿sí? La sangre que derramó el Mesías, como vimos al principio, no cubre nuestro pecado, lo quita. Ya entró una vez para siempre al lugar más santo y aplacó la ira de Dios sobre los que han creído en su sacrificio para obtener eterna redención. Y entonces nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Pero vamos a leer la segunda parte de ese versículo 30. Dice, Mikol hajotetchem lifnei Adonai tidharu. Dice, de todos vuestros pecados ante Adonai seréis limpiados. El pueblo sería entonces reconciliado con Dios, quien cubriría los pecados para hacerlo limpio delante de Él, es decir, para hacerlos apropiados. Cuando dice limpios, se refiere a apropiado. Ahora estás apropiado, estás adecuado, estás calificado para estar delante de mí. Ya estás calificado, ¿verdad? Sin nada que los avergonzara. Ya. Yeshua es quien nos reconcilió con Dios y nos hizo apropiados para presentarnos delante de Él. Y hemos hablado muchas veces de su sacrificio, ¿verdad? De cómo derramó su sangre a favor de nosotros para aplacar la ira de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Es decir, ¿cómo vamos a corresponder? Porque eso fue también un amor grande, a ese amor tan grande mostrado en el
madero, donde Yeshua derramó su sangre. ¿Cómo debemos de corresponder? Eso es lo que deberíamos de hacer e imitarlo, porque podemos imitar. No vamos a dar sangre, ¿verdad? Y todo eso, pero hay un sacrificio. Para reconciliar, ahí tiene que haber sacrificio. Y es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Dice entonces el versículo 31. Ahora vamos a pasar al versículo 31. Y empieza diciendo, Shabbat Shabbaton hi lahem. Si estamos aprendiendo algo, bueno, vamos a ir aprendiendo algo de hebreo. Fíjense que, bueno, se los hubiera dicho desde antes. Bueno, mejor en otra ocasión. Voy a preparar cositas para que vayamos aprendiendo, ¿no? Y para que cuando yo me equivoque, ustedes dicen, no dice así. Ya, por lo menos en algunas palabras, eso sería bueno. Bien, dice aquí algo así como Shabbat de Shabbat, ¿verdad? Es un Shabbatón, será para vosotros. Es un día de reposo amplio, grande, alto, ¿verdad? No se hace ninguna obra humana. Cuando dice es obra humana. Ninguna obra haréis. Las obras que hacen ustedes, sus obras no van a hacerlas. Obras humanas, actividades humanas. ¿Sí? No habla de las actividades celestiales, actividades humanas. Descansa. O sea, tengo lucha luego con otro. Bueno, no tengo lucha yo. Ellos tienen lucha, ¿no? Pero a mí me pone a pensar un poquito, ¿por qué no desean descansar, no? Yo sé que estamos en un sistema que nos impide muchas veces eso, pero por lo menos tenía que haber ese deseo del descanso. ¿Quién no quiere descansar, no? Debe haber eso. Pero el descanso de otras cosas, de otras actividades, no solo son físicas, tenemos actividades propias que son emocionales, son de todo nuestro ser, vamos, ¿verdad? De toda nuestra integridad tenemos actividades que son de nosotros. Y debemos de descansar de ellas, de las preocupaciones, de los afanes, no sé, varias cosas, ¿no? Entonces, es día de reposo. Y luego dice, Beinitem, aquí sí me gustaría que pusiéramos atención. Dice, Beinitem abnapshoptechem hukat olam. Dice, y afligiréis vuestras almas por... ponen por estatuto, voy a ponerlo así, por costumbre perpetua. La palabra jukar, ahorita lo vamos a explicar. Entonces, lo que vamos a hablar de esta frase, de este versículo, de esta segunda parte, dos palabras en especial que debemos tener claro, ¿sí? Pero antes, el final de este versículo dice que esta instrucción debe hacerse por jukat olam, ¿verdad? Es decir, por costumbre de algo establecido por Dios. Puede ser que no se entienda muchas veces cómo hacer eso por costumbre. Es una costumbre, lo ponen como estatuto, pero es como esa costumbre que viene de Dios. Es una buena costumbre porque viene de Dios. Dios lo estableció y es por olam, dice ahí, ¿no? Por un tiempo, esa es otra palabra complicada de entender, ¿no? Un tiempo oculto, eso es olam, ¿verdad? Un tiempo que solo es entendido por Dios. ¿Qué es ese tiempo? ¿Qué es ese olam? ¿No? No sabemos cómo es. Lo más cercano que tenemos para esta palabra es cuando lo traducen por siempre, eternamente, para siempre. Eso es como que lo más cercano para nosotros, ¿sí? Pero cuando viene de Dios eso es, ¿cómo será ese tiempo que Él dice? Un tiempo escondido, oculto, secreto, ¿verdad? Que no sabemos entonces cómo es. Entonces, con estas palabras de eterno, para siempre, cuando se traduce esta palabra, creo que nos quedamos cortos todavía, ¿sí? No se entiende muy bien, pero es algo así. Ahora, vamos a la frase de Levítico 16:31 que necesitamos conservar hoy y conservar en nuestra vida, pero vamos a procurar entenderla mejor, ¿no? Con el favor de Dios, ¿no? Dice así, Beineten et napsotechem. Así dice, sí. Beineten et napsotechem. Bien, aquí tenemos,
primero un verbo conjugado en la segunda persona del plural. Esos son términos para los que saben gramática, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda persona del plural? No, del plural. Ustedes o vosotros, ¿verdad? Si ustedes ven esa línea que está ahí en hebreo, recuerden que se lee de allá para acá, es decir, de derecha a izquierda, ¿sí? Las últimas dos consonantes, los dos signos, gem, y hay, en la primera palabra también está, ¿sí? Bueno, dice ten, luego al final dice gem. Eso tiene que ver con un pronombre, es un sufijo, no, es un sufijo, es un sufijo, no, sufijo pronominal, o sea, lleva un pronombre, y ese pronombre es vosotros o ustedes. Generalmente lo que termina así como gem, ten, el signo es ustedes, es decir, esa es la segunda persona del plural. Dice entonces, y que se traduce como, la palabra que está ahí al principio, dice, Beinetem, las almas de ustedes. Las almas de ustedes. Y luego está la otra palabra. Bueno, la palabra esa de afligir es la palabra aná. ¿Sí? Dice Beinitem, solo que está conjugado, es un verbo. ¿Sí? Aná es un verbo, se traduce como afligir, y ahí está conjugado, afligiréis, dice, es lo que está diciendo. ¿Sí? Y tenemos la otra palabra al final, que es la palabra nefesh, este es más conocido. ¿Qué significa nefesh? Alma. Bueno, lo han traducido como alma, dice ahí, nafsotechem, las almas de ustedes. Primero dice, se afligirán ustedes. Perdón, afligirán ustedes las almas de ustedes, vamos, es lo que podría decirse. O afligirán vosotros las almas de vosotros. Nada más se traduce sencillamente como afligiréis vuestras almas. ¿Ya? Eso es más sencillo, ¿no? Entonces, estas dos palabras son importantes. Ahora, hemos dicho que en Levítico 23 y Números 29, como en este pasaje de Levítico 16, no vemos la palabra ayuno, porque la palabra ayuno es, ¿quiénes saben? A ver, díganme, ayúdame, ¿cómo se dice ayuno en hebreo? Eso, como el zum, zom, ¿ok? Eso, esta palabra, zom, esta palabra, bueno, cuando lo quieran decir es como una abejita, zum, o zom, ¿verdad? Esta palabra en la Torah, es decir, en el Pentateuco, los primeros 5 libros, no está. No está la palabra ayuna. La pregunta entonces, ¿qué es afligir las almas para el cumplimiento de esta cita? ¿Qué será esto? ¿Verdad? ¿Por qué lo entendemos como ayunar? ¿Verdad? Entonces, vayamos como dicen los de la 46, ya saben, por partes. Okay. La palabra aná, primero, que se ha traducido como afligir. La palabra aná significa también debilitar, empobrecer, menguar la fuerza, pues, estar vulnerable, hacerse angosto, güey. Y es raíz de otras palabras, ¿sí? Entonces, eso ya les va dando una idea, ¿verdad? Es todo eso, ¿verdad? Quitarse de, desprenderse de, eso es la palabra aná, la que se ha traducido como afligir. Y es raíz de otras palabras. Por ejemplo, en Números 12, versículo 3, estamos viendo números, ¿verdad? Bueno, tenemos pausa. En 12.3, que es cuando Miriam, ¿sí? Miriam y Aarón hablan mal contra Moisés y ya viene, le ven la lepra a Miriam. Y dice, versículos 12.3, dice, Veáis Moshe Anab Meot. Dice, y este varón, Moisés, era muy humilde. Esa palabra Anab viene de la palabra Aná, que se traduce como afligir. Es muy parecido y además tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, aquí dice que este Moisés era
muy manso y humilde. La palabra anab significa manso y humilde, o sea, está descargado de muchas cosas, ¿verdad? Es como desapegarse o desprenderse de cosas necesarias para el bien de otro. Tú te desapegas, entonces viene esa mansedumbre y esa humildad, te afliges en eso, ¿sí? Bien, creo que quedó más o menos claro eso, de empobrecer, debilitarse, menguar la fuerza, varios sinónimos puedes ocupar ahí. No olvidemos esta palabra, ¿sí? Vamos a la otra, nefesh. Se ha traducido como alma y esta palabra ha causado muchos problemas, muchos debates, muchas discusiones en varios teólogos y estudiosos, de lingüistas, ¿no? Porque el alma, el cuerpo y el espíritu, no, o es alma y cuerpo nada más, y empieza una serie de discusiones. Porque sale esta palabra alma, no es probablemente hebrea, digamos, ¿no? Pero bueno, pero lo han traducido así. También se ha traducido como persona, se ha traducido como vida, como ser viviente, incluso como cuerpo, como un cuerpo muerto, incluso como un cadáver, eso es nefesh. Por ejemplo, Génesis 1:20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Versículos, Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y Levítico 23:29 dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. La palabra persona. Entonces aquí tenemos en estas frases, seres vivientes, vida y persona en hebreo es nefesh. Entonces, ¿qué significa nefesh? ¿Cómo lo podemos entender? Si es persona, si es cuerpo, si es vida, incluso a veces ponen sangre. Y si es alma, en lo más profundo es cuello. Entonces la palabra ahora refiere a todo tu ser, algo que es íntegro. Es íntegro. Nosotros somos seres integrales, ¿cierto? Es decir, tenemos necesidades físicas, biológicas, mentales, emocionales, todo eso es íntegro en nosotros. Eso es lo que sería nefesh, todo, nefesh, todo nuestro ser. Y entonces todo nuestro ser necesita menguar a una condición de debilidad, de fragilidad y vulnerabilidad para ser humildes delante de Dios, para una reconciliación profunda y una comunión completa llena de paz. Entonces, una manera de afligir todo nuestro ser, ¿cuál sería, verdad? O cuál es la manera de afligir nuestro ser, nuestras almas? ¿Qué es? Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo yo me voy a afligir para perdonarte, por ejemplo? ¿O cómo me voy a afligir para que busque tu perdón? ¿Cómo se aflige? Dice, aquí Dios ordena esto. Afligiréis vuestras almas. Van a reducirse, van a desprenderse para una reconciliación profunda y una comunión completa, llena de paz. Entonces, una manera de afligir todo nuestro ser es acudir al arrepentimiento. Eso es afligirse. Y confesar nuestros pecados. Necesitamos debilitarnos en arrepentimiento para alcanzar misericordia. Dice Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina, o sea, pésalos, ¿verdad? La senda de tus pies. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, esto es parte de afligir el alma, afligir todo nuestro ser. Primero, evaluar cómo hemos andado. O sea, cuando dice ahí, examina la senda de tus pies, no es que te vas a ver tus pies a ver si tienes ojos de pescado o no sé qué cosa, hongos o qué cosa, ¿no? Que sería bueno hacerlo de todas maneras, ¿no? Examina la senda de tus pies, ¿verdad? O la senda donde pisaste, a ver si no dejaste marcado algo y si pisaste algo que no debías y lo ensuciaste, ¿no? Bueno, es una manera de decir, examina cómo te has comportado, cómo te has conducido, porque los pies son para andar, como hemos aprendido, cómo has caminado, ¿no? Pésalos, ponlos en balanza justa delante de Dios, a ver, ¿cómo te has comportado? Para que todos tus caminos sean allanados, sean rectos, ¿verdad? Eso es afligir el alma. Haz una introspección de cómo te has
portado, ¿no? Así que el fin es que tu conducta sea recta ante Él. Y no escondas, no ocultes tus fallos, tus pecados, dice aquí, tus errores delante de Él. Dice aquí, confiésalos y ¿qué? Abandónalos para alcanzar ¿qué? Misericordia, el favor de Dios, ¿verdad? Es decir, haz teshuvá, arrepentimiento. Eso es afligir todo el ser. Cuando dice abandónalos, la idea es regresar al camino que se debe de andar. Pero no te traigas contigo lo que no está bien, ¿verdad? Déjalos, abandónalos. Confiésalos y abandónalos, no más, regresa acá. Y eso se requiere mucha humildad, verdadera aflicción de todo nuestro ser, de toda nuestra alma, ¿verdad? Hay también otro sentido en esta palabra de afligir, en esa expresión de afligir el alma, en debilitar nuestro ser. Y es que si afliges todo tu ser, si lo debilitas, es para hacer fuerte a otros. Eso se requiere mucha humildad, ¿no? Afligirte tú, es decir, empobrecerte tú, desprenderte tú para el bien de otro. Yeshua hizo eso. Isaías 53, que no está aquí, pero me vino a la memoria, ¿verdad? Afligido él, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Es lo que hizo. Fue afligido, esa es la palabra, afligió su alma, se desprendió de todo, y vino a ser siervo. Eso es afligir el alma. Así que es para el bien, también para el bien de otros. Cuando en humildad tú perdonas, das la oportunidad a esos que perdonas de que alcancen misericordia. El año pasado leímos Isaías 58, 4 al 8, ¿se acuerdan? Bueno, estábamos hablando aquí del verdadero ayuno, ¿no? Pero lo vamos a leer otra vez, pero más completo. Es más, vamos a leer lo mismo que leyó nuestro hermano David. Vamos a leerlo todo, ¿sale? Aquí sí sale la palabra ayuno, pero y vemos que sí se conecta con eso de afligir el alma, ¿verdad? Dice 58, 1 al 10, ahora sí más larguito que el año pasado. Vean el del año pasado para que se acuerden. Para que les puedo recordar esto. Lo conectamos con lo que Yeshua dijo, de que en ese día Él va a apartar las ovejas de los cabritos. ¿Y qué dijo de las ovejas? A ver, ovejas, vengan, ¿verdad? Conmigo, vengan, porque cuando yo estuve desnudo, me vestiste. Cuando tuve hambre, me diste de comer, ¿verdad? Cuando sed, me diste de beber. Cuando estuve en la cárcel, me visitasteis, ¿verdad? Cuando estuve enfermo, me visitaste, sí, pero miren, vamos a leerlo. Dice aquí, 1 al 10, una leída otra vez. Clama a voz en cuello, le dice Dios al profeta. No te detengas, alza tu voz voz como shofar, ¿verdad? Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Así se acercan a él. Hazme justicia, Dios, y como si ellos hubieran practicado justicia, pero no era cierto. Y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué ellos dicen, ayunamos y no hiciste caso? Así le están diciendo a Dios, Señor, nosotros hemos ayunado, ¿por qué no nos haces caso? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, le están diciendo a Dios, humillamos nuestras almas y tú te hiciste el desentendido. Eso es lo que están diciendo aquí. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza.
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Adonai? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eso es el verdadero ayuno. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Adonai. Clamarás y dirá él, Dios dirá esto: heme aquí, te escucho. ¿Verdad? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. A Adonai te pastoreará siempre y en la sequía se saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y dará vigor a tus huesos. ¿Cómo tiene que ver todo el ser, verdad? El cuerpo, la salud. Y serás como huerto de riego, o sea, tú serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué dijo el Mesías? El que cree en mí, de su interior correrán aguas, no faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es un pasaje amplio, ¿no? Tal vez ya no es muy difícil de entender, ¿cierto? Afligir nuestras almas consiste también en ser sensibles a la necesidad de otro para cubrir lo que le falta. Se empieza por arrepentimiento. Así como lo hacía el sacerdote Aarón, ¿verdad? Primero hacía el sacrificio ¿por quién? Por él. Luego por los suyos y luego por todo el pueblo. No empezaba al revés. Empieza por arrepentimiento, que tú te aflijas delante de Dios y termina favoreciendo a muchos de una manera limpia. Termina así. Por ejemplo, Efesios 4:28. Miren, es un versículo que hemos comentado, no recuerdo si nada más en la plataforma o aquí, pero seguro ya lo saben. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es parte de afligir nuestras almas, debilitar nuestro ser, arrepentimiento. Si robabas, ya no robes más. Si mentías, ya no mientas más. Y podemos irnos más fuerte, ¿verdad? Si adulterabas, ya no adulteres más. Empieza con arrepentimiento, he hecho esto, ya no robes más. Pero tienes que hacer algo para que ya no robes más. ¿Verdad? Ya no robes más, para que estés calificado, en ese versículo. Ya no robes más, para que estés calificado al trabajo. Dice, sino trabaja. Tienes manos para trabajar. Es decir, tienes lo necesario para ser capaz de trabajar. Pero es necesario entonces conocer lo que es bueno, porque dice, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces tienes que conocer lo que es bueno para hacerlo bien. ¿Y lo bueno qué es? Bueno es Dios. Bueno es la palabra de Dios. La Torah es bueno. Te va a guiar a hacer lo que es bueno, que trabajes bien, sano, limpio, que no te va a llegar alguien diciendo, mira, son 100, pero ponle 80. Trabaja bien, haciendo lo que es bueno. Ya no robes más. Igual lo podemos traducir, ya no mientas más, sino habla verdad, conociendo lo que es bueno. Y todavía se tiene que extender, ¿no? Debe estar entonces sujeto a la voluntad de Dios para trabajar en lo que es bueno. No es hacer nada más lo bueno por hacerlo. Eso debe tener un alcance extraordinario. ¿Cómo termina diciendo este versículo? Trabajas haciendo con tus manos lo que es bueno con el fin de tener algo para compartir con el que padece necesidad, el que verdaderamente está afligido, está empobrecido. Eso es afligir el alma, el verdadero ayuno. Comienza porque tú te arrepientas, te aflijas tú.
y entonces favorezcas al que verdaderamente necesita. Si alguien necesita tu perdón, de verdad es que necesitas afligirte tú primero. Si estás duro en perdonar, es que tú primero necesitas ser afligido, empobrecido, reducido, ¿ves? Reducido, necesitamos eso, ¿verdad? Eso es afligir el alma. Ahora bien, no digo que no ayunes físicamente, porque es parte de nuestro ser. Aunque la palabra ayuno, la palabra tzom, en hebreo no está en la Torah, en los primeros 5 libros no está. Vemos en otras partes que sí está y se conecta con la aflicción del alma. Y es un testimonio de la Escritura. O sea, es un testimonio de Dios. Dios usó testimonio para ver cómo le hacían, porque a veces la Torah como que no da un proceso de cómo que eso es de afligir vuestras almas, ¿no? Pero a veces en el resto del Tanakh te da testimonio de lo que se hace. Se presentan casos. Entonces vamos aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, Salmo 35:13. Ese es un salmo de David. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con tzom mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Era escuchado. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno junto al río Ahava, publiqué tzom junto al río Ahava, para afligirnos, miren cómo es que se conecta delante de nuestro Dios, para solicitar de Él, miren, eso es un propósito del ayuno, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, camino recto, llano, y para nuestros niños. Miren, pero ¿cómo empieza diciendo aquí Esdras? Para nosotros. ¿Cómo empieza uno en este asunto de la aflicción? Y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. El ayuno físico también es parte de afligir nuestra alma, claro que sí. Y hay que practicarlo, ¿sí? Hoy estamos en días donde hay mucha enfermedad, por ejemplo. No es igual esos días de Moisés o del primer siglo. La salud, bueno, sí había enfermedades, pero el aire y todo eso era más limpio, ¿no? Si tú vas a ayunar y ya estás acostumbrado, bueno, hazlo, ¿verdad? Si no, empieza practicando, quizá mediodía, ¿verdad? Empieza desde la noche hasta el mediodía del otro. Practícalo. Pero sobre todo el ayuno que debemos practicar es el que leímos en Isaías, ¿verdad? O el que dice el Mesías, que no recuerdo qué pasaje es, el de los cabritos y los corderos, ¿no? A los cabritos, ¿qué les dice? Apártense de mí, ¿sí? Porque van a preguntar, ¿cuándo es que no te hicimos eso? ¿Verdad? Porque cuando me vieron desnudo, no me dice decir, no fueron capaces de afligirse. No fueron eso, no se afligieron, no se empobrecieron. Teniendo lo que yo necesitaba, ¿verdad? No lo hicieron. Entonces, hay que practicar el ayuno, sí, cierto, pero este ayuno debe ser un reflejo, o debiera ser un reflejo del ayuno que leímos en Isaías. Debería ser una evidencia que revele lo profundo de un corazón que se ha arrepentido y que está en paz con Dios. Que no sea una mera formalidad. Vamos, hay días de ayuno, hay que cumplir con esto. Y ya, la formalidad la cumpliste. Que no sea eso. Porque entonces llamaréis a esto ayuno. Mateo 25:33, si lo quieren anotar, ¿sí? Entonces, si no hacemos lo primero, que viene con nosotros primero, de afligirnos nosotros y dar al hambriento, al necesitado, si no hacemos eso primero nosotros, lo segundo, ¿saben qué? No tiene sentido. Es decir, lo segundo que tú practiques, el ayuno físico, no tiene sentido. Es hueco, pues. Mejor no lo hagas. Primero, nuestro ser, nuestra alma tiene que ser afligida, nosotros, ¿verdad? Delante de Él. Perdóname, Señor, porque me he hecho duro delante de mi hermano a quien no le he perdonado, o a mi esposa, o a mis hijos, no sé. Tenemos que practicar ese ayuno. Entonces, estamos en días de fiesta, ¿sí? Son días de alegría, pero también son días de reflexionar sobre nuestros hechos. Son días
de pedir al Señor que escudriñe nuestros corazones y examine nuestros pensamientos. Y si hay alguna cosa torcida en nosotros, que Él lo enderece, ¿verdad? Que lo allane con su misericordia y con su amor, ¿verdad? Que allane todo nuestro ser. Y si hay orgullo y soberbia, caray, aquí hay que rogar al Señor que quebrante, que rompa, ¿verdad? Que haga pedazos los corazones orgullosos y soberbios y que vuelva a crear uno nuevo para que le pueda ofrecer a Dios lo que merece, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre y todavía tengan un alcance más allá para el que está necesitado, porque Él mismo dio ejemplo. Él se humilló, se afligió y no abrió su boca para que nosotros tuviéramos vida. Y así entonces nosotros transmitamos este mensaje. Este es el evangelio también. Aflijamos nuestras almas a otros. Y que el Señor sane nuestra tierra. Nuestros corazones, y también por supuesto que se extienda, ¿verdad? Pero que sane nuestra tierra. Y que nos restaure completamente y que nos dé sabiduría para cuidar su nombre. Entonces, nos vamos a preparar para el día de Yom HaKippurim, que es la otra semana, domingo en la noche. Empieza el día de Yom HaKippurim. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, creador del cielo y de la tierra, que nos diste estas tus citas, estas festividades, tus fiestas, Señor, para celebrarte que tú eres un gran Dios y el único y sabio Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y nos alegramos en ti, ciertamente, Señor. Pero también sabemos que son días de evaluar nuestra vida, de reflexionar por las cosas que hemos hecho y en cómo nos hemos comportado. Ayúdanos, Señor, a que no cumplamos solamente con la formalidad y después nos relajamos hasta esperar las nuevas citas. No sea que ya sea el día, Señor, y nos tome por sorpresa por no estar alerta. Ayúdanos, Señor, a ser responsables sobre esto, a ser diligentes todo el tiempo, constantes y activos en tu palabra. Que tu mandamiento en nosotros sea vigente. Ayúdanos, Señor, a debilitar nuestras almas delante de ti, a afligir nuestra vida delante de ti, para que nuestra comunión contigo sea buena, perfecta y aún más, Señor, para que tengamos que compartir con el que está afligido, con el que verdaderamente padece necesidad. Porque tú nos has dado ejemplo de eso. Nuestro Mesías se afligió, el Cordero se afligió, porque teníamos necesidad de vida plena y abundante. Deseamos imitarte, Señor. Y reconocemos siempre, Señor, que el Espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Así que te ruego que tú nos fortalezcas. Nos debilitamos nosotros, menguamos nuestra fuerza nosotros para que tu fuerza sea en nosotros. Ayúdanos.
Ayúdanos, Señor, para que tú seas reconocido y engrandecido en medio de tu pueblo, delante de todos los hombres. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Yeshua oramos. Amén.